Esta noche tenemos la tercera parte y espero que sea, yo creo que es la última. ¿Cómo complacer el corazón de Dios? ¿Me escuchan bien? Sí. Ok. Estuvimos hablando ya por 2 semanas atrás de detalles, cómo es que Dios quiere que hagamos. Primero, en la parte 1 vimos cómo Él nos compara con un minero cuando está analizando las rocas y las piedras de los minerales que está buscando, que está encontrando dentro de su mina. Igual quiere que exploremos su palabra con esa profundidad, con ese afán de encontrar algo diferente, algo especial, ese tesoro que es lo que Él nos presenta. Amén. Amén. En la clase, en la segunda semana, en la parte 2, estuvimos viendo cómo es el llamado especial de cada uno de nosotros desde el vientre de nuestra madre, desde antes que seamos un bebé, desde que somos un feto. El llamado para unos es más grande que para otros, pero todos tenemos un plan de Dios, un plan perfecto que se va a hacer efectivo en nuestra vida dependiendo si nosotros lo recibimos, lo aceptamos y dejamos que Él actúe en nuestras vidas. Amén. Amén. Hoy día, continuando con este tema, entonces vamos a ver algunos ejemplos bíblicos, como por ejemplo del Antiguo Testamento. Dios había prometido al pueblo de Israel llevarlos a la zona de Canaán, que es la tierra prometida, ¿verdad? Les había dicho que entrarían a tomarla, no que van a pelear, no que van a levantar espada contra espada, no que van a haber muertos de uno y otro lado. Dice, allá donde yo les he prometido ese pedazo de tierra, ese terreno donde va a crecer mi pueblo, ustedes van a entrar y lo van a tomar. Veamos qué nos dice Éxodo 6, en el Antiguo Testamento, el segundo libro, después de Génesis, Éxodo 6 y versos 7 y 8. Nelly, si lo tienes, por favor. Te tomaré como pueblo mío y seré tu Dios. Entonces sabrás que yo soy el Señor tu Dios, quien te ha librado de la opresión de Egipto. Te llevaré a la tierra que juré dar a Abraham, a Isaac y a Jacob. Te la daré a ti como tu posesión exclusiva. Yo soy el Señor. Amén. Amén. Le está diciendo, y con este final del verso, yo soy el Señor, cuando Él asiente que yo soy Dios, en Deuteronomio también, cuando está dando sus estatutos, yo soy Dios, yo soy Jehová, está afirmando que solamente de esa manera es como va a ocurrir. Y acá le está diciendo, entrarás y tomarás. Sin embargo, cuando con Moisés está todo el pueblo israelita yendo por el desierto y de repente se acercan ya hacia la tierra prometida, pero el pueblo ha estado en el camino murmurando, quejándose y muchas cosas blasfemando en contra de Dios y en contra de Moisés, su líder, escogido por Dios. Pero de repente deciden, no, vamos a explorar la tierra que Dios nos promete antes que lleguemos allá. No sabemos qué vamos a encontrar. Y deciden juntar un grupo de 12. Son los 12 espías famosos. Moisés acepta y mandan al grupo. Y el reporte que ellos traen a su regreso es un reporte de los cuales dicen, la tierra es muy fructífera, tiene grandes, como que los frutos son más grandes de lo normal, tiene mucha vegetación, es un valle rico, pero hay gigantes, hay gente tan grande, tan fuerte, que nos hace sentir como si fuéramos langostas. Y entra el temor, y a como lo van declarando, especificando lo que han visto, detallando, el temor se expande, excepto de 2 personajes de este grupo.
que eran Josué y Caleb. Veamos en Números 13 y verso 16. Números es hacia la derecha del Éxodo, tenemos Levíticos y Números. Levítico y Números. Números 13, 16. Mili, por favor. Estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra, y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. Ok, estamos viendo que Josué es el nombre conocido, común, pero su nombre original no era Josué. Moisés le puso ese nombre. Su nombre en hebreo era Hoshea, que significa salvado. Pero Moisés le cambia de nombre Josué, que significa, el verdadero nombre hebreo es Yehoshua, que es el Salvador, que es parecido a lo de Jesús. Y Caleb en hebreo viene de dos palabras que quiere decir kol, que es todo, y lev, que es corazón. Entonces, si lo juntamos, Caleb o Kolev quiere decir todo corazón. Alguien muy amable, muy especial, ¿verdad? Ok. De todo este reporte, cuando están intimidando a toda la población, al punto que ellos van a querer regresar a Egipto. Dicen, no, no queremos ir para allá, regresémonos por donde vinimos. Inclusive están pidiendo que levanten un líder para que los guíe de regreso, después de todo lo que han pasado. Veamos qué es lo que declara Caleb en Números 13, capítulo 13, verso 30. Perdóname, pero es que tu nombre todavía no se me queda. ¿Kilvio? Silvio, sí. Yeah, sorry. Ok. Números 13, verso 30, por favor. Ok, dice, Amalek habita en la parte del mediodía, el Eteo y el Jebuseo No, y el perdón. Amorreo. Perdón. Números. Estamos en el libro de Números 13. 13, 30. Es El lo que tengo, siguiente. el número 370. No, tú estás... tienes otra... El que estás leyendo es el 29. Lee el 31 tuyo, a ver. El 31 me dice, entre tanto Caleb, para callar el murmullo Ese. que se levantaba en el pueblo contra Moisés, dijo, Ea, vamos allá y tomemos posesión de la tierra, que sin duda la podremos conquistar. Amén. Amén. Ok. ¿Qué pasó con Caleb? Hizo callar a todo el mundo que estaban hablando cosas que no debían. Porque tú sabes que el poder de la palabra también hace más conmoción y trae declaración. Y los hace callar. Porque dice, ¿qué cosa están hablando? Date cuenta de lo que están diciendo. Ustedes mismos se están intimidando cada vez más y peor. Pero él dice algo importante. Subamos y tomamos posesión, tal como Dios dijo, como él había declarado y prometido. ¿Por qué? Porque más podremos nosotros que ellos. ¿En qué estaba basado esto? En las promesas que Dios había dado. Porque Dios te dice, te lo doy, y tú no sabes cómo, ni te debe importar cómo, la cosa que llegues allí para recibirlo. Amén. Amén. Entonces, él estaba demostrando ¿qué? Fe. En Dios. Fe en Dios, en su promesa. Entonces, Caleb y Josué tratan de convencer al pueblo. ¿Y qué nos dice el verso 14? ¿Quién más está en la línea? ¿Irene, eres tú? Sí, Has entrado con otro nombre. No te reconocía. otro nombre, GU aparece, no sé. no sé. O como guest, no sé. Pero bienvenida, Irenita. ¿Cómo Ok. estás, Irene? ¿Cómo estás, Lucho? ¿Cómo estás, Maki? Hola, buenas noches, señorito. Gusto Estoy. escucharla. El señor Doroteo también está aquí. Ujú. Ah, Doroteo, ¿cómo está? Bien, bien, gracias.
Ok, veamos qué nos dice entonces Números 14 y verso 9. ¿Lo leo? Sí, por favor. Así que no se rebelen contra el Señor, ni tengan miedo de la gente que habita en esa tierra. Ya son pan comido. Los proteja, porque el Señor está de parte nuestra. Así que no les tengan miedo. Están declarando a favor de Dios en contra de las cosas que la gente estaba murmurando y hablando, asustándose entre ellos mismos. Y después de todo esto, entonces es cuando decide Dios que no entrarán a la tierra prometida, que nos dice el mismo capítulo, verso 29, Lucho. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Dios decide que toda esa generación de 20 años para arriba van a morir en el desierto. Porque llegó a la ira, llegó a irarlo, llegaron a hablar mal, no solamente una, ni dos, ni tres, ni 10 veces, todo el camino. ¿Qué concepto tiene Dios de Caleb? ¿Qué nos dice Números 14 y verso 24, Doroteo? 14:24. Sí. Dice, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Amén. ¿Qué es lo que tiene Caleb entonces? Actitud diferente. Fidelidad a Dios. Un espíritu Obediente. diferente. Obediente. Un espíritu diferente del resto de lo común. ¿Ok? Veamos otro caso. El caso de Gedeón. Gedeón es un líder israelita que también es militar, juez y profeta de la época de los jueces. Después de Josué aparece la época de los jueces por unos años. Dios le había dicho a Gedeón que liberaría a Israel de la opresión madianita a través de su mano. ¿Qué nos dice Jueces? Después de Deuteronomio, en el Antiguo Testamento viene Josué y Jueces. Jueces 6, verso 23. Maki. Pero el Señor le dijo, quédate tranquilo, no temas, no vas a morir. Ok. Estaban entonces, Gedeón le preguntaba a Dios, si es que vas a usarme a mí, ¿cómo voy a ser yo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Sabía de que los israelitas siempre eran un número pequeño comparado con otros guerreros. Pero acá Dios le está diciendo, ¿qué cosa? Que se quede tranquilo. Quédate, en mi versión Que no dice, temas. paz a ti, no tengas temor. Paz. ¿Qué significa tener paz? Como tú decías en tu versión, quedarse tranquilo, estar en un descanso, estar en un reposo, estar confiado, No temer. no temer. Tener. Exactamente. Entonces, cuando tenemos la paz de Dios, es cuando entramos en esa calma en medio de la tormenta. Amén. Amén. Sin saber, sin entender, en medio de este caos, pero yo siento la paz. Y es la paz de Dios, no nuestra. Que invade nuestros corazones. Amén. 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 Y aquí Dios le está diciendo, paz a ti, no tengas temor. ¿Por qué? ¿Qué dice el verso 16 del mismo capítulo 6? Nelly, por favor. Yo, Sí, 6:16. el Señor le dijo, yo estaré contigo y destruirás a los
madianitas, como si estuvieras luchando contra un solo hombre. Entonces, ¿por qué le dice primero, ten confianza, no tengas temor? Porque yo voy a estar contigo. Cuando recibimos esa paz del Señor es porque Él está con nosotros. Amén. Y igualmente hoy en día, cuando Él nos llama a hacer una obra para Él, y a veces tememos o nos complicamos la vida preguntando, ¿cómo lo voy a hacer? No sé cómo voy a recibir, cómo puedo caminar, cómo puedo llegar al punto donde tú quieres que llegue. Confiemos y pidámosle esa guía, porque tenemos el Espíritu de Él dentro. Y nos dice el Nuevo Testamento que el Espíritu va a ser nuestro maestro, que Él nos guía. Entonces, si tenemos esa paz, podemos escuchar su voz, podemos atender a su luz, seguir esa luz, seguir esa guía que nos pone delante, porque Él va a estar con nosotros. Y vamos a poder cumplir su obra, lo asignado, todo para la gloria de Dios. Luego, más adelante, el profeta Daniel. El profeta Daniel estaba en ayuno por 3 semanas, 21 días, y tuvo una visión sobre los días finales, los postreros días que nos habla en Revelación o Apocalipsis. En esto se le aparece, en su visión, se le aparece el ángel del Señor. Y la presencia de este ángel es tan especial y tan fuerte que le invade un temor al punto que le hace temblar todo el cuerpo. Veamos Daniel, todavía en el Antiguo Testamento, Daniel 10, versos 5 y 6. Mili, por favor. Y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino y ceñidos sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce, bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Amén. Esta descripción nos da una idea, nos podemos imaginar cómo lucía. Y es algo que es sobrenatural, algo que no estamos acostumbrados a verlo. Obviamente va a infundir cierto temor, pero si tú confías en que es un ángel del Señor, entonces qué privilegio. Estás uno delante del otro, ha venido a buscarte, ha venido obviamente con un mensaje. Pero sin embargo, su apariencia, como no estamos acostumbrados a este aspecto, nos va a impactar. El berilo que habla aquí está buscando y es como un jaspe, un color amarillo claro, como un cuarzo. ¿Y qué nos dice en el mismo capítulo 10 de Daniel, verso 19? Ay, otra vez. Kilvio. Ok. Y me dijo, no temas, oh varón de deseos, paz sea contigo, aliéntate y ten buen ánimo. Y mientras me estaba hablando, yo adquiría valor y dije, habla, oh Señor mío, porque tú me has confortado. Amén. Entonces, ¿qué pasaba? Le dice primero, no temas. No temas, pero se presenta, paz sea contigo. Recibe la paz de Dios. Entonces, al declarar primero un ángel del Señor, sobrenatural, paz en el ambiente, ¿qué ocurre? Paz entra, paz aparece en el ambiente. Y después que hay paz, que hay calma, que hay quietud, ¿qué dice? Se fortalece. Le da esa fortaleza de la que Daniel estaba desmayando, estaba necesitando. ¿Y qué nos dice en el verso 12? Oh, Irene, por favor.
Entonces me dijo, no tengas miedo, Daniel, tu petición fue escuchada desde el primer día en que te propusiste ganar entendimiento y humillarte ante tu Dios. En respuesta a ella, estoy aquí. Amén. Amén. Entonces nos está diciendo, ¿por qué no debemos temer? ¿Por qué debemos estar en calma? ¿Desde qué momento ha sido escuchada su petición o su oración? Desde el día en que él empezó a... El día que pronunció la petición. Desde ese momento. Pero ¿cómo estaba su corazón? perturbado. Estaba entregado a Dios. Nos dice que su corazón estaba dispuesto. Dispuesto, ¿qué quiere decir entonces? Entregado. Estaba usable, porque se había humillado para recibir lo que Dios quiere darle, a entender, darle de su palabra, darle una revelación o llenarlo de su presencia. Cuando nos humillamos primero, ¿a qué punto es la humillación? La humillación es decir, yo me bajo y reconozco tu autoridad. Yo soy nadie, pero tú eres mi creador. Tú eres mi Dios. Tú eres el poderoso. Úsame. Yo soy un vaso usable. Cuando estamos en ese estado, en esa posición de humillación y de corazón dispuesto, somos vasos usables. Amén. ¿Y qué nos dice entonces la segunda parte del verso 19 que lo leyó hace un ratito Kilvio? En donde nos está diciendo, y mientras él me hablaba, yo me fortalecía. Porque el corazón ya estaba dispuesto. Él ya se había humillado. Y es la situación en que Dios nos quiere. Es la situación que le complace. El poder usarte para poder ser bendición de alguien más. El poder usarte para poder llegar a alguien que necesita una palabra, que necesita un apoyo, que necesita una ayuda o simplemente una oración. Amén. Entonces, ahora, estamos con Daniel, que es de la época de los profetas, pero antes de los profetas, en la cronología de Israel, vinieron los reyes, la era de la monarquía. ¿Por qué el rey Saúl, que era el primer rey, creo que todos conocemos la historia, fue destituido por Dios? Fue elegido como primer rey, pero después Dios le quita la corona. El pueblo de Israel pedía un rey porque querían ser igual que sus vecinos. Habían rechazado a Dios. Ellos sabían que las promesas de Dios eran que Él mismo, Dios, iba a ser su rey. Pero ellos no querían un rey invisible. Dios es espíritu, nos dice la palabra, Juan 4:24. Pero ellos querían alguien tangible, alguien que podían ver, hablar, discutir, gritar, reclamar, tocar y exaltar. Samuel, el profeta Samuel, Dios le instruye para que unja a Saúl como rey. Luego, en una batalla contra los amalecitas, Dios le había dado instrucciones que todos debían desaparecer, todos tenían que ser aniquilados. Pero Saúl deja vivo a su rey, así como también lo mejor del ganado. Veamos en Primera de Samuel, regresando hacia atrás del Antiguo Testamento, Primera de Samuel 15:9. Primera de Samuel, capítulo 15. ¿Cafecito? ¿Café con leche? Sí. ¿Con leche o sin leche? Leche. Sin. Gracias. Sí.
O sin leche no tengo, Sí. solamente con leche. Leche de almendras. No, está como que está ahí. Grande. Primero Samuel 15:9. ¿A quién le toca leer? Lucho, a ti te toca. 15:9. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. ¿Qué nos está diciendo? Que Dios le había dicho, ya le había dicho Sí, antes sí, esto, claro, que sí. todos debían perecer. Pero está diciendo aquí que dejaron al rey y dejaron también a lo mejor del ganado, lo mejor del botín, digamos. ¿Qué pasa? Saúl y el pueblo están actuando de acuerdo a su propia opinión, Su juicio. a su propio juicio. ¿Qué debían hacer? ¿Seguir la decisión de ellos o la decisión de repente de sus líderes o seguir lo que Dios les había mandado que hagan? Obviamente, tenían que seguir lo que Dios les había mandado. Entonces, al no cumplir lo que estaban haciendo, estaban en desobediencia. En otro momento, en que pelean contra los filisteos, en el capítulo 13, el profeta Samuel le había dicho que debía esperar 7 días. Y él regresaría al 7º día para hacer holocausto a Dios. Saúl ve, escucha y se entera que las tropas enemigas de los filisteos están formándose para atacar. Hay como 30.000 carros, 6.000 hombres a caballo, nos dice en el verso 5 del capítulo 13. Y ellos solamente eran 3.000. 30.000, imagínate, 30.000 carretas y 6.000 gente de a caballo, más un pueblo numeroso como la arena, contra ellos que eran solamente 3.000. Obviamente, si lo vemos con los ojos naturales, escuchamos con nuestros oídos naturales y dejamos que el pavor o el temor nos invada, vamos a actuar de acuerdo a la carne, vamos a actuar locamente, vamos a decidir hacer cosas sin preguntarle a Dios. El único que nos puede guiar y que nos puede salvar y que nos puede dar la luz en un camino de oscuridad es Él. Amén. Amén. ¿Qué nos dice entonces 1 Samuel 13, del 9 al 12? Máquile. Del 9 al 12. 13 del 9 al 12. Saúl ordenó: tráiganme el holocausto y los sacrificios de comunión. Y él mismo ofreció el holocausto. En el momento en que Saúl terminaba de celebrar el sacrificio, llegó Samuel. Saúl salió a recibirlo y lo saludó. Pero Samuel le reclamó: ¿qué has hecho? Y Saúl le respondió: pues como vi que la gente se desbandaba, que tú no llegabas en el plazo indicado y que los filisteos se habían juntado en Micmas, pensé: los filisteos ya están por atacarme en Gilgal, y ni siquiera he implorado la ayuda del Señor. Por eso me atreví a ofrecer el holocausto. Mira lo que dice como una excusa de la que se pone detrás. No he implorado, ¿qué dice? No he implorado La ayuda del Señor. la ayuda. Está buscando la protección, la bendición en el sacrificio. Veamos esto, analicemos esto que has leído. ¿Qué es un holocausto? ¿Alguien? ¿Qué es un holocausto? Es un sacrificio. Sacrificio de un animal. Un sacrificio, un animal que se quema para conseguir protección, bendición, ofrecido a Dios, ¿ok? Expiación de pecado. Cuando Saúl
aquí está demostrando que está pretendiendo algo. Pretendía preocuparse por el pueblo. Mira, nos van a matar a todos, pero en realidad él estaba preocupado más por él. Porque si él realmente hubiera tenido fe en lo que Samuel le dijo, yo regreso a los 7 días, era el 7º día. Samuel tenía que aparecer y él se desesperaba de lo que había oído y que sabía que las tropas filisteas se estaban levantando. Entonces todo lo físico estaba siendo influenciado en su carne y él no reaccionó espiritualmente. Ya vimos que de los tres personas que somos, cuerpo, alma y espíritu, si tu alma se inclina a las cosas naturales, físicas, el cuerpo y el alma van a ser una sola, con más peso que el espíritu. Si tu alma se inclina hacia el espíritu, el cuerpo va a pesar menos, entonces te conviertes en más espiritual. De lo otro eras más carnal. En este caso, si te estás dejando llevar por las cosas físicas, naturales, y ni siquiera se acuerda realmente de dirigir una oración a Dios. No, en su desesperación, dijo, Samuel no llega, y ya empieza a atardecer, y necesitamos hacer algo para complacer al pueblo. Ojo, complacer a los que te rodean, complacer al humano, complacer a los que están dándote o preguntándote en tu situación, en vez de complacer a Dios. Él hace este holocausto. ¿Por qué Dios se enoja tanto que Él hace este holocausto? Porque los holocaustos, primero, están bien especificados en el libro de Levítico, por ejemplo, en el Antiguo Testamento. Dios dio la Torá, o el libro de instrucciones, a Moisés, para que sigan en la regla del ritual, por ejemplo, los rituales religiosos, cosas muy específicas, determinados tiempos precisos, no un minuto antes, no un minuto después, ciertas características de posición, de ropa, oraciones, etc. Por eso es que los judíos, la cultura judía hasta hoy es muy estricta en muchas cosas. Pero en este caso, el holocausto estaba dentro de las, como decir, el rol que solamente podía ser ofrecido por sacerdotes. ¿Saúl quién era? Saúl no era sacerdote. Saúl era rey. No tenía que hacer nada en el aspecto religioso. Y se mete a hacer algo sin tener la santificación que tenía que tener el sacerdote. Una preparación previa al holocausto, tampoco no lo hizo. Y quién sabe si ni siquiera se lavó las manos, porque la lavada de manos y lavada de cuerpo y todo relacionado con agua es muy estricto en la Torá. Por eso es que fue algo un agravio muy fuerte, muy grande contra Dios lo que hizo Saúl. Tomó una posición no asignada a él, era entonces desobediencia a la ley de Dios y desprecio a su palabra. ¿Qué nos dice primera de Samuel 13:13? Doroteo, por favor. 13:13. Ya, 13:13. Dice primera de Samuel 13:13, dice así. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová, tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Wow.
¿Qué le está diciendo? Dios, Ha perdido la oportunidad de su vida. Ha perdido la oportunidad de su descendencia. Porque quién sabe, acuérdate que los profetas, Samuel fue el primer profeta, pero también fue juez. Estamos hablando de la época de la era de los jueces de Israel. Después, cuando aparecen los profetas, más tarde, después de la monarquía, revelan que del linaje de David viene Jesús. Y ese es el reino eterno. Y ese es el reino Que eterno. ves en sí, a ver. Que este hombre Acaba de perder. acaba de perder. ya. Por desobediencia. Por tomar un puesto que no le corresponde. Por tomar, quítate, yo quiero esto. Usurpar es la palabra, ¿no? En español. Amén. Por Usurpar. creer que su entendimiento y su juicio es mejor o superior al de Dios. Pasó por encima. Esto que parece ser muy ligero, cuando lo analizamos estamos viendo la profundidad a dónde llega. Y cuán ofensa, la ofensa tan grande que es a Dios. Ahora, ¿cómo se Ha atrevió? cambiado la historia del plan original de Dios. Porque acuérdate, nosotros también cambiamos la historia para beneficio o perdemos, como en este caso, oportunidades por nuestro propio free will. La terquedad, Free will. Oh, Nuestra propia ganancia. Perdón, Nuestra propia ganancia. ya, por nuestro propio interés. libre albedrío. Libre albedrío, exactamente. Sí. Así que, mira que en el plan original de Dios, Saúl iba a tener ese reino constante, eterno, que iba a venir hacia Jesús, obviamente. Bueno, sigamos. ¿Qué pasó? Saúl demostró no tener la palabra que estamos usando y que estamos relacionando en todo. Demostró no tener fe. Rechazó a Dios. ¿Qué nos dice en el verso 14? ¿Ya leímos el verso 14? No. No. Verso Ok. 14, No. no. Ok, leamos el verso 14. ¿A quién le toca? Nelly. Pero ahora tu reino tiene que terminar, porque el Señor ha buscado a un hombre conforme a su propio corazón. El Señor ya lo ha nombrado para ser líder de su pueblo, porque tú no obedeciste el mandato del Señor. Desobediencia trae consecuencias. Actitud, decisiones traen consecuencias, buenas o malas, pero tenemos que tomarlas por la responsabilidad que trae. Aquí Dios le está diciendo, ya ha encontrado un varón conforme a su corazón. ¿Y sabemos quién es? David. Pero ahora vamos a analizar cómo fue esto. Saúl se cree que su reinado, a principios, en el verso 13, 1 y 2, hay una polémica aquí. Estuve viendo porque dice 1 año y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel. Estuve tratando de buscar en la original, en la hebrea, y la traducción no es muy diferente de esto. Sin embargo, en los comentarios está hablando que aparentemente se basan más en los comentarios de Josefus, que es un historiador del siglo I y que judío. Y aparentemente hay algo que se ha comido en la traducción o en la escritura. ¿De qué verso estás Hebreo. hablando? De cualquiera, del hebreo, en la traducción. ¿Tú qué tienes en el 13.1? 13:1. Sí, de Me primera has Samuel. tratado como un necio, le replicó Samuel. No has cumplido el mandato que te dio el Señor tu Dios. No. 13, 1. Primera de Samuel. Sí, primero de Samuel Capítulo 13. 13. Oh, 13, verso 1, perdón. Ajá. Saúl tenía 30 años cuando Ya. comenzó a reinar sobre Israel y su reinado duró 42 años. Ok, eso
es modificación de acuerdo a tradiciones, de acuerdo a otros, una consecuencia de un estudio, porque la real en hebreo tampoco no está clara. Aparece un año y después 2 años. Bueno, lo que vamos a ver es que Sí, efectivamente... acá hay una nota, hay una footnote que habla acerca de eso. Ajá. Dice 42 años, dice texto probable. Véase Hechos 13:21. Y después dice 2 años TM. No sé qué quiere decir TM. Traducción... TM. Pero vamos a verlo eso ahorita. Y vamos a ver también allí en Hechos. Se cree entonces que Saúl inició su reinado cuando él tenía entre 32 a 35 años. Exactamente no se sabe. Cuando Saúl está, digamos, 32 a 35 años, ¿ok? Y su reinado es por 40 años. Veamos en Hechos, en el Nuevo Testamento, después de los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos. Hechos 13, 21, verso 21. ¿A quién le tocaba leer? Ya me perdí. Amén. Oh, Mili, ok. Luego pidieron rey y Dios le dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Ok. Este es Pablo diciéndonos que Saúl entonces reina por 40 años. Si él empieza su reinado cuando tenía 32 años, ok. Veamos, regresemos a Samuel, pero esta vez al segundo libro de Samuel. Segunda de Samuel, verso 5, capítulo 5 y verso 4. Segunda de Samuel 5, 4. Kilvio. 5:4. Ya. 30 años tenía David cuando comenzó a reinar y reinó 40. Ok. Cuando Dios le dice a Saúl, a través de Samuel, que ha perdido su reino, lo deja que complete su reinado de 40 años. Porque aquí a principios del 13, en primera de Samuel 13 nos dice, él recién, cuando estaba en su segundo año de reinado, es cuando pasa todo esto. Wow. Si Saúl tenía 32 años y David empieza su reinado cuando tenía, ¿qué? 30. 30. Y también reina por 40 años. ¿Qué quiere decir? Que cuando ocurre esto, lo de Saúl, y Dios le dice, ya he encontrado a alguien con un corazón, he encontrado un varón conforme a mi corazón, le dice Dios. Quiere decir que David todavía no había nacido. Wow. ¿Amén? Sí. Wow. ¿Ustedes llegan a ver la pizarra? O sea que cuando Samuel le dice esto a Saúl, David no había nacido. Ajá. Y desde ese entonces hasta que Saúl muere en la batalla contra los filisteos, habían pasado 40 años. habían pasado 38 años. Ya, 38. Wow. Porque sabemos que David no toma el reinado hasta que muere Saúl y Jonatán, están los dos. ¿Qué estoy diciendo? Dios habla a través del profeta esa profecía que ha de venir cuando ni siquiera había sido aún concebido, ni siquiera era afecto. 2 años antes, si es que vemos de los 32. No solamente eso, sino que él dice que había encontrado a alguien
de acuerdo a su corazón. Exactamente. Y le había sido Exacto. Bueno, concedido. sabemos Dios, ¿qué hace? Prevé, Wow. sabe lo que va a venir en un futuro. Pero el espíritu sí existía. El Espíritu siempre ha existido, el No, Espíritu no, es de Dios. no, el espíritu de David ya existía. Oh, bueno, eso no nos metemos ahí todavía. Y ahora, ya, No me, ya, no me ya. traigas otro tema todavía. Todavía no se encarnaron, pero ya Dios sabía lo que iba a venir. Claro, claro. Sabía que iba a aparecer esta persona, David, para su obra. O él simplemente lo proveyó en ese entonces, en ese momento. Que no sabes qué, no. Ya. Esto es lo que voy a hacer y le voy a dar este corazón. El plan de Dios. Amén. Un plan que siempre, como la salvación, como el sacrificio de Jesús, el plan estuvo desde antes, Perfecto. desde la época del Edén. Wow. Aplauso, hermano. Esto nos confirma lo que estamos hablando, que el plan que tiene para cada uno de nosotros. Amén. ¡Wow! Que no se te ocurra que el plan lo está haciendo recién cuando tú has nacido o cuando estás viniendo a este mundo. Que no se te ocurra que Dios hizo el plan cuando estabas dentro de tu madre. Nos está demostrando antes de que nazca David. La palabra nos dice, Él nos ha entretejido dentro del vientre de nuestra madre. Amén. Wow. ¿Qué nos dice Juan en el Evangelio de Juan, Mateo, Marcos, Lucas y Juan? 20, 19. ¿Quién leyó? Mili, tú leíste, ¿verdad? Sí. Ahora le toca entonces a Silvia. Silvio. Juan 20, Juan. 19. 20, 19. Ok, Juan 20:19. Aquel mismo día, primero de la semana, siendo ya muy tarde y estando cerradas las puertas de la casa, donde se hallaban reunidos los discípulos por miedo de los judíos, vino Jesús y apareciéndose en medio de ellos les dijo, la paz sea con vosotros. Ok. Jesús había muerto y ya había resucitado. Y está apareciéndosele a los judíos aquí. ¿Y cuál es el saludo de Jesús? La paz. La paz sea con vosotros. ¿Y qué estábamos hablando desde antes? Que el ángel cuando se apareció, paz sea contigo. Jesús se aparece, paz sea con vosotros, porque son varios, es un grupo. La paz, la calma en el ambiente. Trae su paz. ¿Y qué nos dice el verso 22? Irene, por favor. ¿Quién? Irene, sí, el 22. Acto seguido, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Amén. Wow. Sopló. Así como Dios en la creación, cuando hizo el montoncito de lodo que le puso nombre a Adán, y sopla. Al soplar, ¿qué pasó? El espíritu. Entra la vida. Ya el hombre empieza a moverse, porque antes era una escultura de barro. Aquí Jesús sopla. ¿Y qué reciben? El Espíritu Santo. El Espíritu de Dios entra a ellos. Entonces ya no solamente tienen la vida que nos sopló el Padre Creador al principio de la humanidad, sino ahora tienen su Espíritu dentro, viviendo. Y esto fue antes de Pentecostés. Ya ellos se habían adelantado a recibirlo. Ahora, ¿qué nos demuestra? Que tenían el Espíritu de Dios para el poder, para
señales, milagros, prodigios, como dice Jesús, Como hacía él, sí. como lo hacía yo, y más, y mucho más, en abundancia. Vayamos a Hebreos, hacia el Apocalipsis. Hebreos 4, verso 11. Hebreos 4, verso 11. Lucho, por favor. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Se está refiriendo al ejemplo de desobediencia de quién? Del pueblo israelita. Del pueblo israelita que seguía a Moisés. Por eso no entraron ellos a la tierra prometida, por la desobediencia y la murmuración. Pero nos está diciendo antes de eso que debemos esforzarnos para entrar a su paz, para entrar a su reposo. Entonces, la paz que buscamos, tenemos que buscarla con esfuerzo para recibirla. ¿Por qué? Porque por lo general, nos dejamos llevar por las cosas físicas, las cosas naturales de nuestro cuerpo, los ojos, los oídos, lo que sentimos, lo que vivimos, lo que escuchamos, lo que vemos, lo que tocamos y lo que nos dicen. ¿Cierto? Y todo eso nos altera y nos hace pensar otras cosas. Y debemos, nos dice aquí, esforzarnos para poder recibir su paz, estar en calma mientras Él trabaja para nuestro beneficio. Amén. 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 Ahora, entonces, viendo todo esto de la paz y de la rebeldía del pueblo israelita, la última lectura que tenemos es Primera de Samuel, capítulo 15, Primera de Samuel 15 y verso 23. Léela, Mati, por favor. La rebeldía es tan grave como la adivinación, y la arrogancia como el pecado de la idolatría. Y como tú has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado como rey. Ok. Tenemos entonces, la rebeldía es igual a Es tan grave como la adivinación. Adivinación. la adivinación. La gente que se rebela, que no quiere humillarse, que no acepta autoridad, que no acepta reglas, que no acepta muchas cosas que ocurren alrededor. La palabra nos dice que debemos someternos a la autoridad. Debemos recibir las reglas de la comunidad. Debemos orar por nuestras autoridades, nuestro presidente, ahora que estamos en la cosa de las elecciones durante esta época. Debemos orar por ellos para que sea Dios el que dirige sus decisiones, porque todos ellos deben trabajar para el beneficio del pueblo y no todos lo hacen así. Entonces la rebeldía equivale a la adivinación. Muchas veces buscan gente que busca saber qué es lo que va a venir más adelante. Los oráculos, la lectura de las cartas, la lectura de las palmas, la lectura, qué sé yo, de las hojas de té y no sé qué más. Bueno, todas esas cosas de adivinación es para saber lo que no se sabe hoy. Quieres saberlo con anticipación, para poderte preparar, según dices. Pero Dios va en contra de eso, porque ¿qué quiere decir? Que no estás confiando en Él. Si no confías en Él, no estás demostrando fe. Si no demuestras fe, que nos dice Hebreos 11:6, No puedes complacer. no podemos complacer a Dios. Entonces la rebeldía es igual a la adivinación, ¿y qué más? La arrogancia. Arrogancia, obstinación, o lo más común es la terquedad. Así que esas personas tercas que dicen, anda para acá, no, pero yo quiero ir para el otro lado, anda para acá, no, pero yo quiero ir para el otro lado. Y sí, no, déjame probarlo. Y después que se golpean y llegan todos magullados y hasta sin una pierna, recién regresan por el camino por donde deben ir, ¿cierto? Entonces, esa terquedad es equivale a ¿qué?
Idolatría. Obstinación. Es la idolatría. Ya. Idolatría. ¿Por qué equivale a idolatría? Es lo mismo que tener sus ídolos, porque cualquier cosa que se interpone entre tú y Dios, todo lo que vas a poner antes de Dios es idolatría. Pero uno es terco porque cree que sabe todo. Entonces, ya él lo está poniendo de lado a Dios. Pero entonces, ¿cuál es la solución a todo esto? Estamos viendo, primero, que la fe es lo que agrada a Dios. Sin fe no podemos agradar a Dios, nos dice Hebreos 11:6. Pero hemos visto al principio que la fe es un espíritu. Cuando Dios dice, Caleb tenía un espíritu diferente, ese espíritu es de fe. Entonces la fe es un espíritu que también, si le damos espacio, vive dentro de nosotros. Y es lo que va a hacer mover el resto de nuestra actitud, posición y decisiones a cómo queremos seguir caminando en la palabra. La oración es la comunicación con Dios, sabemos, pero a través de esta oración, ¿qué ocurre? Peleamos nuestras batallas y la batalla más grande se da en nuestros corazones. A través de la oración tenemos esa batalla ganada en nuestro corazón. Cuando confiamos en Dios, le estamos demostrando fe. Cuando dependemos de Él para nuestras batallas, que llenen nuestros corazones, ya tenemos esa victoria. Amén. 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 Gloria a Dios. Yo voy a borrar aquí. Sí, ok. Gracias. Hay un amigo de Zoraida que se llama Jorge Venegas, Ujú. está con cáncer, tiene a Hodgkin lymphoma. Oh. Ok. Ya. Ok. Sorry, gracias. Dios te bendiga. Amén. Buenas noches, Dios lo bendiga. Gracias. Dios lo bendiga. Igualmente. Vamos a orar para ya despedirnos, que ya es 8:42. Saludos por casa. Ya. Vamos a orar para despedirnos. ¿Peticiones? ¿Alguien? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Ujú. Sí. Quería pedir oración por un amigo mío que me enteré esta semana que ha perdido la vista Oh. y sí, la esposa me llamó para comunicarme y él es joven, tiene niños pequeños y él se llama Germán Andagoya y le van a ir por la 4ª operación para ver si le pueden salvar uno de los ojos. ¿Y por qué ha perdido la vista? ¿Alguna Ella me está accidente? diciendo que es genético, Oh. pero que una de las retinas se le partió en 3 Oh. porque parece que le dio resequedad y me ha dicho que le han puesto como un vidrio en uno de ellos y en el otro están tratando a ver si se lo puede salvar. Wow. Okay. Wow. Okay. ¿Alguien más? Jennifer, Yanira me pidió que la pusiéramos en oración. Es una sobrina que en Venezuela está siendo operada mañana o en estos días de un tumor al ovario. Le van a retirar eso. le van a quitar. ¿Ok? Vamos a oración. Amén. Gloria a Dios. Gracias te damos, Padre Celestial, Gracias, Señor. por esta noche, Señor, por, Te presentamos, por tu Señor, enseñanza magnífica, Señor, esta que persona, llega a nuestras vidas, Padre Señor, Celestial, que necesitada escudriña de nuestros una corazones, Señor, intervención y que nos hace de tu entender, Espíritu. Señor, que sin fe tú Oramos, no vas a Señor, que tú agradarte de intervenga, nosotros, mi Dios, Señor. en cada Señor, persona mencionada. fortalécenos con el espíritu de Que fe, Dios Señor, devuelve la vista a esta para que todo persona. lo que es carnal esté está bajo sufriendo. control, Señor, y no domine Padre nuestra mío, vida. siga haciendo milagros, tú eres el Para que verdadero milagro. seamos, Señor, espirituales Padre, y yo no te presento carnales. también Padre la bendito, operación que voy a tener nosotros también.
Queremos Orando tocar que tu tú poder, hagas Señor. un Queremos milagro alcanzar en tu la vida, gloria, que Señor. la haga en mí también, Señor. Ayúdanos a porque vivir ese yo paraíso creo que tú has que prometido tú aquí en la sanas. tierra, Yo Señor. creo que tú liberas. Antes de partir donde tú Señor, estás. te damos gracias por Gracias, Señor. por este Tú que nos servicio. puedes limpiar, que Señor. recibe la Nos gloria, puedes purificar, Padre Recibe la celestial. honra a mi familia. Señor, Y en a este cada momento hermano, te Señor, que le presentamos fuerza, a Jorge Venegas, Señor, Señor. por llevar a cabo esta actividad. Señor, tócalo Cada para que uno, Señor, glorifica. ese mal que tiene, Señor, Glorifica. tú lo conoces perfectamente, Señor. Glorifica. Toca su cuerpo Bendice, físico, hermano, Señor, para bendice, que Señor, este culto. todas esas células Bendice malas, a tu esposo, Señor, bendice, salgan de su suple cuerpo, sus Señor. Las necesidades. reprendemos y las echamos de su En el nombre de cuerpo, Jesús. Señor. Declaramos que Sabemos, esas Señor, células que cuando tú estás cancerógenas con nosotros, no dominan su cuerpo, Señor, Señor. alcanzamos No tienen dominio la sobre él, bendición que tú Señor. tienes. Lo declaramos, Señor, libre de En el ese, nombre de Jesús. de ese oprobio, Señor. En Libre, el nombre de Señor. Jesús. Reclamamos un Declaramos milagro, sana Señor, a cada persona para que mencionada. todo eso desaparezca, ese cuerpo físico, Señor, y se En el pueda nombre de Jesús. renovar y restaurar En el cada una nombre de que esas sobre todo células, nombre. Señor. Sabemos que para ti no hay nada imposible, Padre Celestial. Amén. Y te damos gracias por adelantado, por el Amén. milagro, Señor, lo damos Amén. por hecho en el nombre de Cristo Amén, Jesús. Jesús. Amén. Ahora te presentamos Todo. a Germán, Se ha hecho conforme a tu el voluntad. problema que tiene en la vista, Yes. Señor. Sabemos que Yes. todo lo que Tú eres que puedes. tú puedes tocar, Señor, se arregla, Padre Celestial. No puede, todo importa es que sea posible para ti, genético, ni Señor. no importa Todo ninguna es de posible esas para ti. excusas ni el nombre de conocimiento Jesús, humano puede dar digamos. explicación a lo que tú puedes Únenos. hacer, Señor. En un Sabemos que tú solo puedes restaurar esos pensamiento ojos, Señor. para hacer, Señor, Sabemos la que gloria tú de puedes Dios. hacer crecer ojos Todo nuevos lo que donde no hagamos hay, sea Señor. para tu gloria. Señor, sabemos que tú puedes Nombre de ponerle Jesús. carne a los huesos, Señor. Gracias. Sí, Señor. Señor, qué cosa imposible para ti. Tuyo es el Nada, poder. Señor. Tú dominas Tuyo la es el materia, poder. Señor. Tuyo es el poder. Gracias, Señor. Te damos por eso, Recibe la Señor. gloria. Y confiamos, Señor, Amén. en que Germán va a tener Amén. una recuperación Yes. maravillosa, Yes, sobrenatural, Tu Señor. nombre. Señor, que va a ser un testimonio Amén. magnífico. Amén. Lo damos por hecho en el nombre Amén, poderoso Jesús. de todos los nombres, Señor Cristo Amén, Jesús. Ahora te Amén. presentamos a Jennifer, que Amén. tiene ese tumor en el ovario, Amén. Señor. Amén. Que, Señor, sea Amén. sorpresa para los cirujanos, Amén. Señor. Que cuando la vayan a Mira, operar ya no Señor, esté ese te tumor presento. ahí, Señor. Señor, Mira, ese a ti, tumor te lo damos presento. por desaparecido, Te Señor. presento a ti. Lo damos por inoperante, de Padre Jesús. Celestial. En el nombre de Jesús. Que ese cuerpo arroje ese Gracias. tumor, Señor. Y Porque que tú nos das Jennifer el pueda privilegio tener de tranquilidad, Señor, tenga y vuelva a intercedemos regresar saludable, a Señor. favor de cada Y que vida. te pueda servir, Señor. Que En el pueda poderoso entender que ha nombre sido de tu Jesús. mano poderosa y no la mano humana la que la ha sanado, Señor. nuestras Que enfermedades, sea la tuya, evidente, Padre. Padre Celestial, que fuiste tú el que la Señor. tocaste, Señor. Que fuiste herido Gracias te por damos nuestra- por ese testimonio, Señor, que va a venir para acá, Señor. Gracias te damos por Sí, adelantado, sí, Señor. sí, Estamos sí, seguros, sí, Señor, que tu bondad, tu Señor, misericordia, tu paz está con Cristo, Jennifer, por Señor, y nuestro estará en esos momentos, Señor. Recibe la gloria. Sí, Padre Celestial. Recibe la Señor, gloria. salud te pedimos Amén. para Doroteo y su familia, Amén. Señor. Amén. A todos ellos bendice. Yes, amén. Bendice esa casa, Señor. La Amén. declaramos Yes, limpia. yes. Esos aires los declaramos Amén. restaurados Amén. y limpios, Amén. Señor, para En el tu nombre honra de y tu Jesús. gloria, Señor. Amén, Jesús. Echamos todo espíritu Gracias. negativo de enfermedad que esté ahí acampado en esa casa, Señor. Gracias. Declaramos esas paredes, esos aires, Amén. esos cuartos, Señor, Yes. limpios, Señor, para tu honra y tu Gracias. gloria, Señor, Gracias. para que solamente haya Amén. salud, alegría y paz, Recibe la Señor. gloria. Señor, sabemos que Recibe la todos gloria. van a venir después a la célula con ese Recibe la testimonio, gloria. Señor, a Recibe testificar la que gloria. fuiste tú el que lo curaste, Recibe Señor. la gloria. Señor, a ti te damos la honra y la gloria, Señor. Amén. Gracias te da, Señor. Gracias por todo, Señor. Y ahora nos despedimos, Señor, de esta célula, pero nunca de tu presencia, Amén. Señor. Gracias por Amén. todos los que se conectaron, Amén. Señor. Declaramos salud total Gracias. por todas sus familias, Amén. Señor. De todos los que están conectados, Nombre, Señor. gloria. Ese dolor que tiene Nelly en la pierna lo Gracias, sí, rechazamos Señor. para que, Señor, y declaramos que mañana en la mañana ella está Amén. totalmente restaurada y Amén. curada, Señor. Amén. Ese dolor se va, lo Con tu rechazamos, mano, Señor, sobre porque el no cuerpo de pertenece a mi ese hijo. cuerpo, En el Señor. nombre de Lo echamos todo en el dolor. nombre de Cristo Que Jesús. cadera se va afuera, en el nombre de Señor, Jesús. lo echamos en ese Amén. cuerpo. Gracias, Amén. Señor, por adelantado Amén. nuevamente por el Amén. milagro, Señor, Amén. bendición y amor que solo tú nos puedes Amén. dar. En Amén. el nombre poderoso Amén, de Jesús. Cristo Jesús.
Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Gracias. Bendiciones para todos. Bendiciones, gracias por conectarse todos.